Libro, Escatología, Final de los Tiempos. Autor, José Grau. Lección 35. El libro del Apocalipsis y la escatología. El género apocalíptico. Al tratar de escatología es obligado mencionar el libro del Apocalipsis. Cuestiones como la gran tribulación, el milenio y la batalla de Armagedón pertenecen de lleno al Apocalipsis, y es preciso conocer, al menos de manera somera, este libro para poder situarlas convenientemente dentro de la escatología. El Apocalipsis, como su nombre indica, pertenece al tipo de literatura llamada, entre comillas, apocalíptica, muy extendida entre los judíos en la época intertestamentaria, comparar Mateo 24. Las visiones de Daniel, en el Antiguo Testamento, son de esta clase de literatura. Una característica primordial de la literatura apocalíptica es el reconocimiento de que Dios es soberano y que, al final, Él intervendrá personalmente, y mediante grandes acontecimientos y catástrofes, para dar paso a su perfecta y buena voluntad. A Dios se le oponen fuerzas numerosas y poderosas, son expresiones del mal. Estas potestades malignas suelen describirse como, entre comillas, bestias, y, entre comillas, cuernos, en un lenguaje simbólico y de mucha imaginación, comprensible para los lectores de aquel tiempo, cuyas claves de interpretación les eran familiares, pero que a nosotros a veces se nos hace difícil comprender. Se describen visiones, los ángeles transmiten mensajes, asistimos a la colisión de enormes fuerzas antagónicas y, finalmente, los santos son vindicados. Diferencia entre la apocalíptica bíblica y la profana. El autor inspirado da por supuesto que los lectores entenderán sus imágenes literarias y sus alusiones. Pero más tarde, en manos de falsos, entre comillas, entusiastas, algunas de estas imágenes sirvieron para fomentar fantasías grotescas. Lo que es fácil comprobar en la pintura románica lo es igualmente, en el plano teológico, en ciertos escritores exaltados medievales. Con todo, existe una marcada diferencia entre el Apocalipsis y la literatura apocalíptica contemporánea. El libro inspirado es sobrio en sus descripciones, comparado con las obras apocalípticas de otros autores. En esos libros ajenos a la inspiración bíblica se daba pronto, y fácilmente rienda suelta a toda clase de extravagancias. La profecía bíblica, por principio, es siempre mesurada. Eso es precisamente lo que disgusta a ciertos aficionados a querer saber más de lo que está revelado. La apocalíptica bíblica es serena y prudente. Otro punto de divergencia es que el Apocalipsis da el nombre del autor, mientras que la mayoría de páginas apocalípticas de entonces eran seudónimas. Los autores solían tomar nombres prestados de grandes varones del pasado, y en ellos escudaban sus fantasías. El pseudonimato de la literatura apocalíptica, desde el siglo II a.C. hasta el siglo II después de Cristo, está en relación con el hecho de que, según el sentir del judaísmo, la profecía se había extinguido ya. Comienzo de cita. Apocalipsis de Baruch 85 2.3. Los justos se han reunido con sus padres, y los profetas se han echado a dormir. Y ahora solo tenemos al Omnipotente y la ley. Fin de cita. Esto explica que nadie se atreviera a publicar un libro profético con su propio nombre. Todo ello contrasta con Juan y su Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan es un libro cristiano que predica, no menos que los restantes libros del Nuevo Testamento, a Jesucristo crucificado, Hijo eterno de Dios y Redentor de los hombres, que está ahora sentado a la diestra del Padre, y que aparecerá como juez al fin de los tiempos. El Espíritu Santo impulsó al apóstol Juan a valerse del género literario apocalíptico para escribir su libro. Las verdades que le son reveladas las reviste el autor con el ropaje de imágenes, figuras y procesos, traduce en símbolos visibles lo que le ha sido enseñado por Dios. Para ello recurre al material de ideas tradicionales, en particular a los escritos proféticos del Antiguo Testamento emparentados con su propio libro, por ejemplo, el trono carro de Ezequiel 1 y los 4 animales de Daniel. Pero lo importante no es la configuración plástica de las imágenes visionarias. Sería erróneo intentar figurarse el cordero con 7 cuernos y 7 ojos, 5-6, y la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, 13-1, y preguntarse, ¿acaso, cómo estaban distribuidos los 10 cuernos en las 7 cabezas? Significado de los símbolos del Apocalipsis. Hay que estudiar los símbolos del Apocalipsis desde un punto de vista intelectual, sin detenerse en tales figuras como si su literalidad o sus contornos reales fuesen lo verdaderamente importante. Se trata de un lenguaje ideológico transmitido por medios simbólicos. El número 7 indica plenitud, los 7 cuernos y los 7 ojos significan que el Cordero posee la plenitud del poder, cuerno, y de la inteligencia, ojo. Asimismo, hay que examinar desde el punto de vista ideológico lo que atañe a colores como blanco, rojo y escarlata. Todo tiene su particular significación simbólica.
Solo interpretando así la relación entre la visión y la configuración literaria se comprende también la disposición del libro, en el que desempeñan un papel importante las septadas o series de sietes, subdivididas a menudo en 4 más 3. Este simbolismo perturba a muchos lectores modernos, y en particular la dificultad de representarse las piezas complejas de la imaginería del vidente. Además, en ocasiones da la impresión de que, plásticamente, unas piezas no encajan con otras. Es importante recordar que Juan es aquí un artista que emplea palabras, y se sirve de un género literario específico. Juan no es un pintor ni trabaja con materiales plásticos, por eso debemos buscar el significado literario de cada símbolo, no tratar de representárnoslo como espectáculo visual. El propósito del libro es comunicar ideas, y lo hace mediante palabras altamente simbólicas. Cuando el vidente describe una visión, traslada en símbolos las ideas que le han sido sugeridas por Dios y prosigue acumulando colores y números simbólicos, sin pensar en los efectos plásticos de su obra. No describe visiones coherentes en términos de pintura, sino visiones inimaginables de un mundo cuyas dimensiones trascienden las nuestras. Para seguir el pensamiento de Juan, hemos de convertir en ideas los símbolos que presenta, sin turbarnos por su incoherencia plástica. La manifestación del Señor Jesús. La manifestación es Apocalipsis, literalmente, revelación igual retirar el velo. Pablo usa a menudo esta palabra para referirse a la exposición de la verdad revelada, Romanos 2:5 y otras. En nuestro tema se refiere a la gloriosa manifestación del Señor en su segunda venida, como en 1 Corintios 7:7. Cuando el velo sea quitado veremos al Señor descender desde el cielo, comparar 1 Tesalonicenses 4:16. Existe una expresión similar en 1 Pedro 1:7 y otras. La expresión significa, cuando el Señor Jesús sea revelado, o manifestado, viniendo desde el cielo. Jesús mismo habló del día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Lucas 17:30. Jesucristo se revela a sí mismo, en esa autorrevelación reside toda la gloria de su segunda venida, para Él y para nosotros. Por eso se trata de una revelación en la que su gloria será plenamente manifiesta, porque se habrá retirado el velo que hacía invisible su persona adorable. Es un término sinónimo de la parusía, su venida, que hallamos en 1 Tesalonicenses 2:19. El Señor vendrá acompañado de sus ángeles. El Señor vendrá con los ángeles de su poder, en llama de fuego, literalmente, en fuego flameante, contrastar con Hechos 7:30. En su venida será acompañado por sus ángeles, en quienes se manifiesta su poder, tal como dijo Jesús, Mateo 13:41 y otras. Su función será doble: a. Recoger la cizaña en gavillas para ser quemada, b. Recoger el trigo para el Señor. La alusión al fuego flameante indica la santidad del Señor, que se manifestará en el juicio, Éxodo 3:2 y otras. El pasaje que seguramente tenía muy presente Pablo sería Isaías 66:15 al 16. Tanto Juan, Apocalipsis 20:11, como Pedro, 2 Pedro 3:7 y otras, narran que, a la venida de Cristo, el cielo y la tierra pasarán, y el universo entero será consumido por el fuego. Las características descritas son: 1. Jesús vendrá desde el cielo, 2. Vendrá con los ángeles de su poder, 3. Vendrá en fuego llameante. El propósito de la venida del Señor. El Señor se manifestará para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Viene con el propósito de dar retribución, de hacer justicia, Deuteronomio 32:35 y otras. ¿A quién dará retribución? A quienes atribularon a los creyentes de Tesalónica, descritos por dos rasgos: primero, no conocieron a Dios; segundo, no obedecen al Evangelio. Lo primero es consecuencia de lo segundo. A Dios solo se le puede conocer de veras mediante el Evangelio. Si rechazan este mensaje, pierden toda oportunidad de un conocimiento verdadero de Dios, Mateo 11:27 y otras. No se trata de desconocimiento intelectual, sino de no reconocer a Dios como su Dios ni invocar su nombre. Tal era también la situación de los efesios antes de conocer el Evangelio que iluminó sus mentes y corazones, Efesios 1:18, y, por medio de esa iluminación, los salvó, sin Dios en el mundo, pese a sus muchos falsos dioses, Efesios 2:12. Los perseguidores en Tesalónica no tenían al Señor por su Dios, no lo invocaban y odiaban su Evangelio, Jeremías 10:25 y otras. La pena que sufrirán los perseguidores. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quienes hicieron penosa la vida a los creyentes sufrirán eterna perdición, no termina nunca, 1 Corintios 5:5 y otras. Si no termina, no es aniquilación.
En contraste, la vida eterna se manifestará mediante la contemplación del rostro de Jesucristo, la dulce comunión con Él, el estar cerca de Él, Salmos 17:15 y otras, una cercanía maravillosa, estar con el Señor, 1 Tesalonicenses 4:17. Lo opuesto a vida eterna es eterna perdición, resultado de la retribución del Señor al juzgar a los impíos. La presencia del Señor trae vida, la exclusión de esa presencia acarrea muerte, Romanos 9:3. El lenguaje recuerda Isaías 2:10 y otras. La exclusión de la compañía del Señor implica, además de la pérdida de la vida eterna, ser excluido de la gloria de su poder, a. Del poder divino que da vida, sustenta, salva y fortalece, b. De la gloria de ese poder, es decir, de la visión del Señor en su majestad santa. La idea central, la razón básica de la perdición, es la exclusión de la presencia del Señor. Comienzo de cita. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Salmos 89:15 al 17. Fin de cita. La única presencia del Señor que conocerán los condenados será la de la llama de fuego del juicio, no la presencia consoladora que nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Qué traerá para los creyentes la manifestación del Señor? Cuando venga en aquel día será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. La manifestación del Señor traerá reposo a los atribulados y, a la vez, glorificará al Señor. Él quiere ser glorificado en, no solo por, ni en medio de, sus santos. Quienes son del Señor deben reflejar su luz, como un espejo donde los demás vean algo de la gloria de Dios. 2 Corintios 3:18. La segunda venida potenciará estas realidades al máximo. Como consecuencia, el Señor será admirado en todos los que creyeron. Cada creyente se gozará al contemplar el reflejo de la imagen de Cristo en los demás redimidos, y Dios se gozará en el gozo de sus santos, lo cual lo glorificará. En este contexto los cristianos son llamados santos, separados por Dios para su servicio, y creyentes, personas que han puesto su confianza en el Señor. Una oración con objetivos muy prácticos. Oramos para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad, y toda obra de fe con su poder. Si en el día del juicio los tesalonicenses, y, por extensión, la Iglesia, son contados dignos de heredar el reino, deben ya ahora vivir de manera digna del llamamiento recibido por el Evangelio. Pero, como por sí mismo el ser humano es incapaz de vivir así, se pide que el Señor obre y cumpla en los creyentes su voluntad. Nótese la dupla, propósito y obra, propósito de bondad y obra de fe. El primero es incompleto sin la segunda, y la segunda nada puede si no actúa por fe, es la obra que realiza y sostiene la fe. Si Pablo sabía, por tantas evidencias, fe, amor, constancia y perseverancia, que Dios, en el día del juicio, los tendría por dignos de entrar en la salvación completa y final, no oraba por inseguridad, sino porque sabía que la oración es uno de los instrumentos por los que Dios obra su santificación. En la cadena de gracias de la salvación, la oración y la santificación son vínculos imprescindibles. Dios suele obrar mediante instrumentos, personas y acontecimientos. La cima de la comunión a la que debemos llegar es, que Cristo sea glorificado en los creyentes, y que los creyentes sean glorificados en Él. El nombre de Cristo, que equivale a Cristo mismo tal como se ha revelado, el ungido de Dios, el Salvador, el Señor, debe ser glorificado entre nosotros y en nosotros. La obra de Jesucristo en los corazones lo glorifica a Él y nos glorifica a nosotros. Esa gloria no es por mérito humano, sino por gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La gracia proviene del Padre y nos viene por el Hijo, que también es fuente y autor de la vida. En efecto, la gracia de Dios es el origen de todo, porque todo el proceso de salvación es enteramente fruto de su iniciativa soberana y amorosa, y, aun así, las buenas obras del creyente tienen su galardón, no como mérito que exige pago, sino como recompensa prometida.